¿Estamos grabando? Sí. Vamos a ver el tema de trabajo y energía, que es lo que nos corresponde en esta clase. Que ayer ya han hecho algo de trabajo y energía los chicos, los que han tenido clase ayer y esta mañana ya han comenzado con el práctico 5. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, los mismos recuerdan que bien, Nico. Bueno, ya habíamos visto algo la clase pasada. El trabajo. Bueno, ¿cómo calculamos el trabajo? El trabajo es una magnitud vectorial o escalar. El trabajo es escalar. ¿Y en qué unidades se mide? En joules. Perfecto. Bien. Entonces nosotros vamos a ver el trabajo, el concepto de trabajo en física, el trabajo que realiza una fuerza sobre un sistema. ¿Se acuerdan que en la primera parte habíamos hablado de que la fuerza es, primero vemos que la fuerza es constante? Entonces, ¿cómo se define el trabajo? Como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Tanto la fuerza como el desplazamiento son vectores. El trabajo es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, entonces va a ser fuerza por distancia por el coseno del ángulo que se forma entre K y K. Entre la fuerza, la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento. ¿Estamos? Bueno, dijimos que el trabajo puede ser positivo si el ángulo está entre 0 y 90 grados. La fuerza paralela al desplazamiento. Si es igual a 90 grados, el trabajo va a ser 0 y va a ser negativo si la fuerza y el desplazamiento tienen sentido contrario. Recuerden que habíamos visto también, cuando yo digo F por S por coseno de tita, F por el coseno de tita, ¿qué nos da? O sea, esta fuerza yo la puedo descomponer en sus dos componentes, ¿verdad? Yo tengo el eje y el eje X, esta fuerza F tendría dos componentes. Fx, que va a ser la proyección sobre el eje X. Y por otro lado tenemos Fi. Entonces, Fx en función de esta F, ¿cómo se calcula? En función de la fuerza y del ángulo. Fx igual a ¿qué? Chicos, ¿cómo calculamos la componente? Va a ser F por el coseno de tita. Y Fi va a ser F por el seno de tita. Entonces, en síntesis, cuando yo hago F por coseno de tita, lo que estoy haciendo, estoy poniendo Fx. Recuerdan que habíamos dicho que quien produce trabajo, las componentes de la fuerza que están en la dirección del desplazamiento.
Entonces, F por coseno de tita es Fx. Fi produciría trabajo sobre este cuerpo. No, ¿por qué? Porque el ángulo que forma Fi con el desplazamiento es igual a 90 grados. Entonces, solo producen trabajo las fuerzas que están en la dirección del desplazamiento. Veremos si es positivo o negativo el trabajo de acuerdo al sentido que tenga. Pero solamente producen trabajo las fuerzas, las componentes de la fuerza o las fuerzas que están en la dirección del desplazamiento. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Entonces, por ejemplo, en este caso A, que es lo que vimos recién, tenemos la fuerza, su componente Fx y su componente Fi. El que produce trabajo es la componente en X. Y este trabajo va a ser positivo. En el segundo caso, fíjense, el desplazamiento está en este sentido, la fuerza en otro sentido. La, la fuerza que produce trabajo, ay, no puse el puntero, la fuerza que produce trabajo es Fx. Se opone al desplazamiento, el trabajo va a ser negativo, o lo mismo al calcular el coseno de este ángulo. Y en este caso, la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. Entonces, en este caso no se produce, no hay trabajo. Lo mismo que en este caso que se sostiene esta barra, al no haber desplazamiento, si no hay desplazamiento, aplicamos una fuerza, pero no hay desplazamiento, al ser desplazamiento cero, el trabajo ¿cuánto va a valer? Va a valer cero también. Perfecto. Bueno, esto es lo que ya vimos, que por definición del trabajo, vemos que la fuerza que produce desplazamiento, que produce, perdón, trabajo, es la componente de la fuerza que está en la dirección del desplazamiento. Y el trabajo se mide, tal como ustedes me dijeron, en Joule. De un Joule es Newton por metro. Fuerza por distancia, Newton por metro en el sistema internacional. Ahora, habíamos visto también cómo calculamos el trabajo total o neto cuando se aplican varias fuerzas al cuerpo o al sistema. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿O qué es lo que hacemos? ¿Recuerdan? Teníamos dos maneras de calcular el trabajo total o trabajo neto. O sea, al decir trabajo total, exactamente, sumatoria. Podemos hacer las resultantes de las fuerzas y a eso multiplicarlo por la distancia. Y si no, lo que podemos hacer es sacar el trabajo que produce cada una de las fuerzas y hacer la sumatoria de los trabajos individuales de cada fuerza. Entonces, creo que habíamos llegado a ver también este ejemplito en la clase pasada. Entonces, para calcular el trabajo total o neto, tenemos dos maneras. Por un lado, calcular el trabajo de cada una de las fuerzas y sumar, lo que sería hacer una suma algebraica de los trabajos individuales. Por ejemplo, en este caso,
que se aplica sobre este sistema, estas fuerzas tenemos una fuerza de 5.000 newton que forma un ángulo de 36 grados con la horizontal. Tenemos la fuerza peso, que es 14,7 newton. Tenemos la fuerza normal y la fuerza de roce. Entonces, de la primera manera, sería hacer la sumatoria de los trabajos individuales. O sea, yo tendría que sacar el trabajo que produce cada una de estas fuerzas. Ft, F, por ejemplo, el trabajo que produce la fuerza Ft para un desplazamiento de 20 newton, perdón, de 20 metros, ¿cómo se calcularía? Fíjense, la fuerza es 5.000 newton y forma un ángulo de 36 grados con la horizontal. ¿Cómo calculamos el trabajo que produce esta fuerza? Sería la fuerza. ¿Cómo definimos trabajo? Como fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que se forma. Entonces sería la fuerza 5.000 newton por el coseno de 36,9 y por el desplazamiento que es 20 metros. O lo que es lo mismo decir F sub X, que es 5.000 por coseno de 36,9 por 20, que es el desplazamiento. Esta fuerza peso produce trabajo. No. ¿Por qué no? El ángulo es de 90 grados, es perpendicular. Entonces tendríamos que sacar el trabajo de cada una de las fuerzas, que ya lo vemos en la próxima placa, lo tenemos. Ahora, la segunda forma es calcular la resultante. ¿Qué es calcular la resultante de este sistema de fuerzas? ¿Qué es la resultante de un sistema de fuerzas? ¿Se acuerdan que habíamos visto? Sumar todas las fuerzas es encontrar una fuerza que reemplace a todas estas fuerzas. O sea, una fuerza que al aplicarla sobre el sistema produzca el mismo efecto que todas estas fuerzas. Entonces se calcula la resultante y se la multiplica por el desplazamiento. Bien, vamos a ver cómo se hace, pero como ustedes ya me han estado explicando, respondiendo con lo que yo les preguntaba, ya van a saber perfectamente cómo. Bien, entonces, para el primer caso, ¿qué dijimos? Se calcula el trabajo de cada una de las fuerzas. Recordemos qué fuerzas tenemos. Ft, que forma un ángulo de 36 grados, la fuerza normal, la fuerza peso y una fuerza de roce que se opone al desplazamiento. Bien. Entonces, el trabajo que produce la fuerza normal, ¿qué va a ser? La normal, el valor de la fuerza normal por S, que es el desplazamiento, por el coseno de 90 grados. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Esta es la normal. Y esta es la normal y este es el desplazamiento. Entonces el ángulo es de 90 grados. ¿Está? Bien. El trabajo que produce la fuerza peso va a ser ¿qué? Similar, va a ser el peso, que en este caso lo mismo que la norma, podemos poner peso por S por el coseno de 90 grados. El trabajo va a ser cero también porque es perpendicular. Ahora, el trabajo que produce la fuerza de roce
¿Cómo calculamos? La fuerza de roce por S y el ángulo, ¿cuánto vale en este caso? 180 grados. Entonces 3.500 por 20 por menos 1. El trabajo es negativo. Lo mismo yo uso la convención, si voy en la dirección del desplazamiento, el trabajo es positivo, y si la fuerza se opone al desplazamiento, el trabajo es negativo. Ahora, el trabajo que produce la fuerza Ft, que va a ser la fuerza por el coseno de 36 y por el desplazamiento. Ese trabajo va a ser como positivo o negativo, es positivo. Lo tenemos en el mismo, perdón, en la misma dirección y en el mismo sentido. Este está en sentido contrario al desplazamiento y este está en el mismo sentido que el desplazamiento. ¿Está? Entonces dijimos que el trabajo neto va a ser la suma algebraica de los trabajos que producen todas las fuerzas. Entonces va a ser el trabajo de la fuerza normal, más el trabajo de la fuerza peso, más el trabajo de la fuerza F, más el trabajo de la fuerza Ft. Esta suma algebraica nos da que el trabajo total o neto es 10 kilojoules. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? Ok. Bien, y el segundo caso era calcular la fuerza resultante. Para calcular la resultante, nosotros debíamos calcular la componente en X y la componente en Y de la resultante. Como componente en X, esta es la fuerza Ft, y ya que estamos acá ponemos el peso. Bien, como componente en X, ¿qué tenemos? Menos F, en el sentido de las X negativas, más la componente de Ft en X, que va a ser Ft por el coseno de 36.9. ¿Y tenemos alguna otra fuerza en X? ¿Hay algún otro componente en X, chicos, en este sistema de fuerza? Sebastián, no. Bien, a ver, y vamos a ver las componentes en I. Fabio Cajal está. En I, ¿qué tendríamos de fuerza? ¿Qué fuerzas actúan sobre el eje I? Está Fabio Cajal, está Aranda. Aranda Mauro. Bien. Sobre el eje I, ¿qué fuerzas tenemos? La fuerza normal, el peso. Bien. La fuerza normal y el peso. La fuerza normal positiva, el peso negativo. ¿Y qué otra fuerza tenemos en I? Sofía está. ¿Qué otra fuerza tenemos en I? Recuerden que esta fuerza Ft exactamente se descompone, tiene una componente en I. Entonces tenemos normal menos peso más Ft por el seno de 36 grados. ¿Ok? Entonces yo tengo ya. La resultante sería la raíz cuadrada de estas dos, de las dos componentes. Pero ¿cuál es la fuerza, la componente de la resultante que me va a producir el trabajo? La que está en la dirección, la dirección del desplazamiento, entonces va a ser Rx. Entonces es Rx por el desplazamiento, porque esta RI va a formar un ángulo de 90 grados, entonces no produce trabajo. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Bien.
Perfecto. Bueno, habíamos visto también el concepto de energía cinética. Que la energía cinética es la energía que está asociada al movimiento. ¿Cómo calculamos la energía cinética? ¿Se acuerdan? La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad, bien, por la velocidad al cuadrado. Entonces, ahora vamos a ver el teorema del trabajo y la energía. Vamos a ver cómo el trabajo que es realizado por las fuerzas externas sobre un cuerpo se va a relacionar también con el desplazamiento y los cambios de velocidad, que lo habíamos visto también en la clase anterior. Bien, veamos. Vamos a cuantificar los efectos de aplicar una fuerza externa neta sobre un cuerpo en movimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengamos en cuenta la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Nosotros tenemos un cuerpo en un estado inicial que está en una posición inicial x1, una velocidad v1 y su masa m. Se desplaza un desplazamiento s hasta una posición x2, donde tiene una velocidad v sub 2, bueno, obviamente la masa es la misma, porque, y bueno, bajo la acción de esta fuerza F neta F. ¿Está? Entonces, la fuerza es masa por aceleración. El desplazamiento va a ser que, el desplazamiento es que la diferencia entre la posición final x2 menos la posición inicial x1. Y la velocidad cambia de v sub 1 a v sub 2. Ay, recién veo, Macarena, en RI sí, porque si nosotros elegimos de esa manera los ejes X, siempre va a ser el RI con el seno, eligiendo de esta manera en ese sistema, ¿no? Macarena. Bien. Perdón, recién vi el mensaje. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Relacionamos la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, el desplazamiento. Y lo relacionamos con la aceleración. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos definido que para una aceleración constante, recuerdan esta expresión? Que era velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2a por x. ¿Se acuerdan? Ok. Esta es la velocidad inicial al cuadrado más 2a x. Muy mal escrito. Bien. Entonces de acá nosotros podemos despejar, ¿ya? Bueno, de acá tenemos que la aceleración es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por el desplazamiento. Entonces, el trabajo neto sobre el cuerpo va a ser ¿qué? Fuerza por desplazamiento va a ser F por S por el coseno de ¿cuánto? De 0 grados. Está en el sentido, en la dirección del desplazamiento, son paralelos, el coseno es de 0 grados. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Lo único que hacemos es
reemplazar la fuerza por su definición de masa por aceleración. Entonces, esta F me queda como masa por aceleración, que ya lo dijimos en función de las velocidades, y por el desplazamiento, y ahora ponemos el desplazamiento, que ya dijimos que el desplazamiento es delta de x. Entonces, delta de x se va con delta de x. Entonces, esto en síntesis me queda 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Esta cantidad 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado es lo que nosotros definimos como energía cinética. Entonces, el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Energía cinética final, porque es en el estado final, menos energía cinética inicial. Entonces, la energía cinética, ¿en qué unidades se mide? En joule. Tal cual. Bien. Entonces, como dijimos, se concluye en que el trabajo efectuado por la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de energía cinética. Entonces, trabajo neto es igual energía cinética final menos energía cinética inicial, igual al delta de energía cinética. Esto es lo que conocemos como teorema del trabajo y la energía cinética. Bueno, ya lo dijimos también. La energía cinética de un cuerpo depende tanto de la masa como de su velocidad. Es una energía asociada al movimiento. Acá tenemos unos ejemplitos. En este caso tenemos la misma masa, tenemos dos cuerpos que tienen la misma masa, la misma velocidad, tienen direcciones distintas. Este se desplaza hacia un lado y este hacia el otro. Pero hablando en términos de energía cinética, si tienen la misma masa y la misma velocidad, ¿tienen la misma energía cinética estos dos cuerpos? Sí, porque la energía cinética es 1/2, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En el segundo caso, el doble de la masa y la misma velocidad. Este tiene masa m, masa 2m, pero la velocidad de este cuerpo es la misma que de este. La energía cinética es la misma. No tienen la misma energía cinética. Este cuerpo va a tener el doble de energía cinética que esto porque tiene el doble de masa. ¿Se entiende? Bien. El tercer ejemplo tiene la misma masa, pero el segundo cuerpo tiene el doble de velocidad que el primer cuerpo. Entonces, ¿cómo va a ser la energía cinética? Este va a tener el cuádruple de energía cinética que este. ¿Por qué? Porque la energía cinética se define como un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Entonces, si esta velocidad es el doble de esta, al estar elevada al cuadrado, este 2 pasa a ser un 4. Por eso decimos que tiene el cuádruple de energía cinética este respecto de este cuerpo.
¿Entendemos eso, chicos? Perfecto. Bien, nosotros vimos la definición del trabajo cuando la fuerza es constante. Ahora vamos a ver qué pasa si la fuerza es elástica o qué sucede cuando se describe una trayectoria curva. Entonces, cuando estamos en el caso de fuerzas variables, lo que nosotros hacemos para poder sacar, por ejemplo, el trabajo a lo largo de toda esta trayectoria, lo que vamos haciendo es sacando diferenciales de trabajo que se producen en distintos diferenciales de la trayectoria. Y para sacar el trabajo total, lo que vamos a hacer es la integral entre el punto inicial y el punto final. Entonces, nosotros decíamos que el trabajo era fuerza por coseno de tita por un desplazamiento. Entonces acá ahora vamos a sacar un diferencial de trabajo, va a ser F por coseno de tita por diferencial de L. Entonces el trabajo neto para llevar la partícula del punto 1 al punto 2 va a ser la integral sobre toda esa trayectoria de F coseno de tita diferencial de L entre el punto 1 y el punto 2. Y ese trabajo neto es igual a qué, ya lo vimos, es igual a la variación de la energía cinética. Entonces lo que se hace es la integral. Bien, ahora vamos a ver el caso, chicos, de el trabajo para una fuerza elástica como es la fuerza sobre un resorte, que viene dado por la ley de Hooke, donde la fuerza es menos K por X. Creo que vimos esto, o estoy confundida. Donde K es la constante del resorte y X es el desplazamiento del resorte. Yo tengo un resorte en su posición de equilibrio y lo desplazo, o sea, lo estiro, una cierta elongación, F. Entonces, por la ley de Hooke, el resorte tiende a volver a su posición original y se produce una fuerza que está dada por la ley de Hooke, que es menos K por X, donde K es la constante del resorte y X es el desplazamiento. ¿Estamos? Entonces, el trabajo, chicos, ¿habíamos visto la ley de Hooke o no? Porque por ahí me confundí con otra cita. Ah, del laboratorio. Sí, sí, del laboratorio. Ahí lo vimos. Bien, entonces vamos a calcular ahora el trabajo para estirar el resorte. O sea, la fuerza está en la dirección más X y es opuesta a la elástica. Entonces, el trabajo que va a ser siempre fuerza por desplazamiento. Entonces, va a ser la integral entre X1 y X2 de F sub K, que es la fuerza del resorte, por diferencial de X. Pero esta fuerza elástica, por la ley de Hooke, es K por X. Esta K es constante, sale afuera de la integral, entonces terminamos integrando X diferencial de X por coseno de 0, que es 1. El resultado de esta integral es un medio de K2 al cuadrado menos un medio de KX1 al cuadrado. ¿Está? Entonces, siempre, chicos, ya esta ecuación, esta integral la tienen resuelta. Entonces, siempre el trabajo
que se realiza para estirar el resorte va a ser un medio de K x2 al cuadrado, que va a ser la energía del potencial del resorte en x2 menos un medio de K por x1 al cuadrado. O sea, esta integral ya la tienen resuelta, no hace falta que lo hagan en cada caso. ¿Se entiende lo que les digo? Bien. Bien, bien. Un segundito. Bien. En este caso, bueno, tenemos una fuerza variable. Queremos calcular el trabajo entre dos puntos, P1 y P2. Y vamos a considerar que estamos en el caso de un movimiento rectilíneo, o sea, una partícula que se mueve en la dirección eje X bajo la acción de una fuerza neta F. Lo que se hace acá, esta fuerza la pongo como masa por aceleración. La aceleración es que la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Este mu sub X era que el versor, posición. ¿Estamos? Entonces, lo único que vamos a hacer acá va a ser reemplazar esta expresión de la fuerza dentro de la integral. ¿Para qué hacemos esto? Reemplazamos esta expresión de la fuerza dentro de la integral, integramos, ¿y para qué lo hacemos? Para demostrar que se cumple el teorema del trabajo y la energía tanto para fuerzas constantes como para fuerzas variables, donde que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. En las placas anteriores lo vimos con una fuerza constante y en esto lo vemos con una fuerza variable. Lo que ustedes tienen que saber relacionar es siempre esto, que el trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Solamente no van a tener casos donde estén integrando, pero lo que tienen que tener en claro es el teorema del trabajo y la energía. ¿Estamos? A ver, me disculpan 2 minutitos, 2 minutitos y seguimos.
Bueno, ya estoy. Bien. Bueno, claro, el teorema del trabajo de energía. Ahora vamos a ver una aplicación. A ver, a ver. Aplicación. Para el carrito de la figura, de masa 0,1 kg, constante 20 newton por metro, la constante del resorte, está unido a la constante, a un resorte, y una velocidad de 1,5 metros sobre segundo. Se pide calcular la distancia máxima a la que el carrito se mueve hacia la derecha. En dos situaciones, una cuando no hay fricción y en el segundo caso cuando tenemos fricción. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que nos piden calcular? La distancia máxima. Bien. Entonces nosotros vamos a relacionar acá el trabajo con la energía cinética. ¿Cómo calculamos el trabajo neto sobre este carrito? Tenemos que ver cuáles son todas las fuerzas que actúan. ¿Qué fuerzas actúan? El peso, la normal, y al estar esto unido a un resorte que se estira, la fuerza de restitución del resorte que va a ir en sentido contrario al estiramiento. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí en claro con la fuerza? El trabajo de la fuerza, no, ¿sí? Bien. Entonces tendríamos que sumar los tres trabajos. Entonces, el trabajo de la fuerza normal, ¿a cuánto va a ser igual? A cero. ¿Por qué? Porque es perpendicular al desplazamiento. Lo mismo que el trabajo de la fuerza peso va a ser igual a cuánto a cero. Entonces, lo único que produce trabajo va a ser la fuerza esta de restitución del resorte, que nosotros ya vimos que la fuerza es que un medio de K por X al cuadrado, o le ponemos el menos porque se opone al desplazamiento, menos un medio de K por X2 al cuadrado, menos un medio de K por X1 al cuadrado. ¿Está? ¿Por qué es el menos? Porque se opone al desplazamiento. Esta es, antes lo estirábamos, ahora esta fuerza se opone al desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Calcular la distancia máxima que el carrito se mueve a la derecha. Tomando como que la posición inicial es 0, este x2 al cuadrado va a ser que la distancia en que se desplaza el carrito. Entonces, este trabajo neto directamente va a ser un medio de K por la distancia al cuadrado, porque es lo mismo que decir un medio de K por x2 al cuadrado. Pero nosotros no sabemos cuánto vale esta distancia. ¿Está claro hasta ahí? ¿Por qué se hace cero esto? Porque estoy tomando la posición inicial como cero. Perfecto. Nosotros, a su vez, este trabajo neto lo podemos relacionar con la energía cinética. Dice, calcula la distancia máxima al que el carrito se mueve a la derecha. Entonces, este trabajo menos un medio de K por D al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Por el teorema del trabajo de la energía, igual a la variación de energía cinética. Energía cinética final, un medio de la masa por velocidad al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. La máxima distancia a la que se mueve, cuando se mueve la máxima distancia, la velocidad final, esta velocidad 2 en la distancia máxima, ¿cuánto va a ser? Cero, ¿por qué? Porque se detiene.
Entonces me queda que un medio, que es el trabajo neto de K por D al cuadrado, va a ser a menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, donde la velocidad 1 es 1,5 metros por segundo. ¿Se entiende por qué la velocidad 2 es 0, ¿no? La velocidad final. Porque se mueve hasta un máximo y queda ahí parado, entonces la velocidad final es 0. Entonces, de ese modo, podemos obtener el desplazamiento. Bien. Ahora, lo que nos piden, o lo que vemos en esta aplicación, es calcular lo mismo, pero en un segundo caso, donde nosotros además tendríamos una fuerza de roce. ¿Qué variaría acá? Vamos a tener la misma fuerza normal, peso, y la fuerza de restitución del resorte. Ahora, si este carrito se mueve para acá, la fuerza de roce va a estar a la derecha o a la izquierda. En el segundo caso, si esto se mueve hacia la derecha, la fuerza de roce se opone al movimiento. Ok. Entonces vamos a estar sumando una fuerza de roce en este sentido. ¿Qué es lo que nos va a cambiar? Entonces nosotros acá el trabajo neto vamos a tener el trabajo de la normal, más el trabajo de la fuerza F, más el trabajo de la fuerza peso, más el trabajo de la fuerza de roce. Entonces, tal como ustedes me dijeron, vamos a ver. Trabajo la fuerza normal, la fuerza peso, perdón, de la fuerza normal, de la fuerza F, de la fuerza peso y de la fuerza de roce. El trabajo de la fuerza normal es 0. El trabajo de la fuerza del resorte ya vimos que es menos un medio de K por D al cuadrado. No vamos a volver a hacer todo el desarrollo. Y el trabajo de la fuerza de roce es que la fuerza de roce por la distancia. La fuerza de roce sabemos que se calcula como el coeficiente de roce por la normal. ¿Por qué es negativo? Porque está en el sentido contrario al desplazamiento. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el trabajo neto me queda la suma del trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de roce, que ambos son negativos. Este es igual a la variación de la energía cinética, que ya vimos que velocidad final es 0. Entonces, lo que hacemos acá es reordenar esta expresión y nos queda una expresión cuadrática. De resolver esta ecuación cuadrática, obtenemos dos valores para D, uno positivo y el otro negativo. Descartamos el negativo porque la distancia tiene que ser una magnitud positiva. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Consultas? Bien. Vamos a ver ahora la definición de potencia. La potencia es la tasa de tiempo a la cual se realiza trabajo, o como definimos como la rapidez con que se efectúa el trabajo. Si yo digo la tasa a la cual se realiza trabajo, la rapidez, inmediatamente nos damos cuenta que estamos relacionando el trabajo con el tiempo. La potencia es una cantidad escalar. Entonces, vamos a definir potencia media como si en un intervalo de tiempo delta de t se efectúa un trabajo delta de W, la potencia media va a ser delta de W sobre delta de
T. Entonces, la rapidez con que se efectúa trabajo. Fíjense que esto va a ser trabajo sobre tiempo, o sea, va a ser joule sobre segundo. Y lo mismo podemos relacionar, podemos definir una potencia instantánea, como hacemos siempre, haciendo intervalos cada vez más chiquitos, entonces la potencia va a ser el límite cuando delta de t tiende a cero de delta de W sobre delta de t, va a ser la derivada del trabajo respecto del tiempo. La unidad de potencia es energía sobre tiempo, joule sobre segundo es watt. ¿Estamos? Entonces la potencia es la rapidez con la que se efectúa el trabajo. También podemos relacionar la potencia con la fuerza y la velocidad. ¿Cómo hacemos para hacer esta relación? Tenemos una fuerza F que actúa sobre un cuerpo que se desplaza, desplazamiento delta D. Entonces el trabajo ya sabemos que es F por delta ds. Siempre la fuerza, la componente de la fuerza que está en la dirección del desplazamiento. Es la componente de la fuerza en dirección de desplazamiento. La potencia media, ¿qué va a ser? Este trabajo sobre el tiempo. Entonces yo voy a hacer trabajo F por delta ds sobre delta dt. Pero ustedes saben que la variación de la distancia respecto del tiempo es igual a ¿qué? A la velocidad. Entonces la potencia media la podemos definir como la fuerza en la dirección del desplazamiento por la velocidad media. Y la potencia instantánea la vamos a sacar haciendo el límite cuando delta de t tiende a 0. Y vectorialmente vamos a decir que es el producto escalar de la fuerza por la velocidad. ¿Estamos? La potencia es un escalar. Entonces, es trabajo sobre tiempo o lo pueden definir si lo relacionan con la fuerza y la velocidad como fuerza por velocidad. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Dudas? Bien. Vamos a definir ahora la energía potencial, que es la energía que está asociada con la posición. Bueno, como ya vimos, una partícula gana o pierde energía cinética porque interactúa con otros cuerpos que ejercen fuerza sobre la partícula. También vimos que el cambio en energía cinética es igual al trabajo neto efectuado sobre todas las partículas que actúan sobre la partícula. Ahora vamos a ver el experimento de levantar un objeto a una cierta altura del suelo. Entonces parece como que de alguna manera se almacena energía, porque cuando soltamos ese objeto adquiere energía cinética. Entonces, de alguna manera, esa energía almacenada por la posición es lo que nosotros llamamos como energía potencial. Esta energía potencial, entonces, está asociada a la posición del objeto y se puede considerar
como la energía almacenada que puede convertirse en energía cinética o en otras formas de energía. Entonces, cuando yo tengo un cuerpo en una determinada posición, voy a decir, por ejemplo, que la energía potencial en esta posición, por ejemplo, I sub 1 va a ser mg por I sub 1. Cuando se encuentra en esta posición, la energía potencial, ¿qué va a ser ahora? La masa por la gravedad por la posición acá, que por ejemplo podría ser I sub 2. Siempre entonces la energía potencial se define como M por G por I, donde I es la energía, donde I es la posición. Estamos entonces, por ejemplo, acá lo que vamos a ver, vamos a calcular el trabajo cuando el cuerpo baja desde una altura I sub 1 hasta una posición I sub 2. El trabajo que va siempre fuerza por desplazamiento. El desplazamiento, ¿cuál va a ser? La diferencia, ay, no saqué el puntero, va a ser fuerza por desplazamiento. El desplazamiento, ¿qué va a ser? La diferencia entre esta posición y esta. Entonces, el trabajo, perdón, la fuerza es M por G, porque es la fuerza peso. Entonces va a ser M por G por el delta de I, que es I sub 1 menos I sub 2. Esta es la energía potencial gravitacional debida a la fuerza peso. Entonces tenemos, ya vimos, energía cinética, que es energía asociada al movimiento. Energía potencial, que es la energía asociada a la posición. Definimos también la energía potencial del resorte. La van a definir como un medio de K por X al cuadrado. Bien, entonces, energía cinética es igual a qué, chicos? Relaciona la masa con la velocidad y es igual a qué. A ver, díganme usted. Energía cinética. Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. No tiene el micrófono. La energía potencial debido a la posición la energía potencial debido a la posición mg por h. Y la energía potencial del resorte o la energía potencial elástica energía potencial elástica, un medio de K por X al cuadrado. Perfecto.
Chicos, disculpen que esta clase es casi 5 minutitos que tengo que hablar con el médico de mi madre. 5 minutitos y volvemos, ¿ah? Muchas gracias. Disculpen. Bueno, acá está. Bien, perfecto. Bueno, ya vimos esta energía potencial. Ahora vamos a definir energía
mecánica. La energía mecánica total sobre un sistema, chicos, se define como la suma de la energía cinética más la energía potencial. Ahora, esta energía mecánica se conserva, o sea que se conserve, ¿qué quiere decir? Que teniendo dos estados, esta energía sería la misma, sería constante. Por ejemplo, pongamos esta pelotita acá, esto es lo que quise representar acá, por ejemplo, esta pelotita acá va a tener por la posición una cierta energía potencial debido a la posición que va a ser m por g por i. A medida que cae, parte de esa energía potencial almacenada se va convirtiendo en energía cinética. Por ejemplo, acá va a ser, acá qué energía voy a tener, m por g por i, que es energía potencial, va a ser otro i, otra distancia, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y cuando llegue acá al piso, la energía potencial acá, ¿cuánto va a valer? Si yo tomo esto como cero, la energía potencial gravitatoria va a ser cero, pero puede llegar con una cierta velocidad, entonces acá voy a tener un medio de la masa por una cierta velocidad al cuadrado. En este caso, yo digo que la energía mecánica se conserva. O sea, la energía mecánica que yo voy a tener en este punto, que es m por g por i, donde i, por ejemplo, que valga 10 metros, va a ser la misma que yo voy a tener en este punto, donde la energía potencial va a ser m por g por i, por ejemplo, que valga 5 metros más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que no sé cuánto será. Va a ser la misma que la energía cinética que va a tener acá, que va a ser un medio de la masa por otra velocidad al cuadrado. Entonces, esto es lo que yo defino energía mecánica. ¿Cómo? Energía cinética más la energía potencial. Esta energía mecánica, el teorema esto de que se conserva la energía mecánica se cumple siempre que actúan fuerzas conservativas. ¿Cuáles son fuerzas conservativas? Por ejemplo, la fuerza peso, la fuerza elástica. ¿A qué llamamos fuerzas conservativas? A las fuerzas cuando el trabajo que se hace sobre una partícula que se mueve entre dos puntos es independiente de la trayectoria. Por ejemplo, yo quiero mover el punto 1 hasta el punto 2. La fuerza va a ser conservativa si el trabajo es independiente de la trayectoria. O sea, si es independientemente si vengo por este camino rojo o si vengo por este camino naranja o si vengo por este camino negro. El trabajo directamente va a depender de qué, del punto inicial y del punto final. Entonces, por ejemplo, acá dice, la ecuación 1 indica que la energía mecánica se conserva si solo actúa la fuerza peso. ¿Por qué? Porque la fuerza peso es una fuerza conservativa. No depende de la trayectoria del trabajo. Y la fuerza es no conservativa cuando el trabajo depende de la trayectoria que realiza. Por ejemplo, un ejemplo de caso de fuerza no conservativa es la fuerza de roce. Ahí el trabajo sí depende de la trayectoria. O sea, no es lo mismo el trabajo que realiza la fuerza de roce si va por este camino a si va por este camino que marcamos ahí en negro. En este caso que actúa la fuerza peso, que es una fuerza conservativa,
se cumple la conservación de la energía mecánica. Y acá, a ver qué es lo que pusimos. El trabajo realizado por todas las fuerzas distintas de la elástico, la gravitacional, es igual al cambio de energía mecánica. E igual a K más U del sistema, donde U es la energía, puede ser gravitacional, y la energía potencial elástica, o alguna, puede ser que existan las dos, o alguna de las dos. Entonces, que la energía mecánica se conserve, quiere decir que la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final, o K más U igual a constante. Lo que ustedes tienen que definir es cuál es el estado inicial y cuál es el estado. Para que se conserven, como les dije, solo tienen que actuar fuerzas conservativas. Si actúa una fuerza de roce, ya esto no se conserva. Acá ustedes van a tener que tener otro término. Bueno, acá pues, definimos fuerzas conservativas y no conservativas y definimos lo que ya les dije. El trabajo de la fuerza conservativa se puede expresar como la variación negativa de una cantidad denominada función energía potencial que depende solo de la posición. Es reversible. O sea, cuando yo hago el trabajo para realizar llevar una partícula de este punto a este punto, es lo mismo que el trabajo para mandarlo de este punto a este otro punto. Es independiente de la trayectoria que sigue el cuerpo para ir de la posición inicial a la final. O sea, solo va a depender del punto inicial y del punto final, no del trabajo que realice. Si la posición inicial y final es la misma, el trabajo total es cero. ¿Por qué? Porque para ir de un punto acá a acá, yo voy a realizar cierto trabajo. Y para volver voy a realizar la misma cantidad de trabajo, pero con signo contrario. No todas las fuerzas son conservativas. Por ejemplo, la fuerza de fricción es no conservativa, es disipativa. Hace disminuir parte de la energía del sistema, parte de la energía se va a transformar en calor. Entonces, redondeando. Ya hasta acá llegamos. A ver si me queda algo más. Bien. Entonces tenemos ya el concepto de trabajo, que es el producto escalar entre fuerza y la distancia. Recuerden que solo produce trabajo las fuerzas que están en la dirección del desplazamiento. Si hacemos la suma algebraica de los trabajos cuando actúan distintas fuerzas, vamos a tomar como positivos los que estén en el mismo sentido del desplazamiento y como negativos los que estén en sentido contrario. Y si no, sacamos la fuerza resultante y hacemos la fuerza resultante por el desplazamiento, teniendo en cuenta que la componente de la resultante tiene que ser la que esté en la dirección del desplazamiento. Después, ¿qué vimos? Energía cinética, que es la energía asociada al movimiento, que se define como un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Definimos energía potencial gravitacional, definida con la posición, que es mg por la altura o la posición, y la energía potencial elástica, que es un medio de K por X cuadrado, donde X es el desplazamiento del resorte. El teorema del trabajo y la energía cinética, que es que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. O sea, tenemos que definir cuál es el punto final y cuál es el punto inicial. Y después también definimos energía mecánica como la energía cinética más la energía potencial, que puede ser potencial gravitacional o potencial elástica. Y esto se conserva, o sea, va a ser la misma entre dos puntos distintos o dos estados distintos, siempre y cuando las fuerzas que actúen sobre el sistema sean fuerzas conservativas, por ejemplo, la fuerza peso o la fuerza elástica. No se conserva porque se pierde energía en fuerzas no conservativas como es la fricción. Aquí otra cosa definimos potencia, que es la tasa a la cual se realiza trabajo.
Entonces va a ser la variación del trabajo respecto del día. Bien. Y hasta acá llegamos con este tema. ¿Alguna duda o consulta, chicos? ¿Seguro? Bueno. Bien.